Haz alguna foto antes. Si queréis empezamos, entre otras cosas porque yo me tengo que marchar a las 8. Bueno, no, esto puede continuar, sí. Cuando Soraya me llamó para decirme que había escrito un nuevo libro, pues teníamos la experiencia de cómo había sido la presentación. ¿Se oye bien al fondo? ¿Sí? Pues de cómo había sido la presentación tan atractiva del libro anterior que había escrito, Las semillas del olvido, y entonces la dije enseguida que sí, pero decir que sí a una persona que vive en Suiza no es fácil. Entonces hemos estado ahora esta fecha, esta otra, y al final un viernes. Yo sé que un viernes no es un buen día para hacer este tipo de cosas, pero no hemos podido cuadrar otra fecha, así que esto es lo que hay. Bueno, como yo el libro lo acabo de comprar y no me lo he leído, pues solo puedo decir lo que he visto que existe en la red. Pero voy a presentar un poquito primero a Soraya, que es escritora y periodista. Nació en Madrid, pero reside en Berna, en Suiza, desde hace 12 años. Desde 2015 dirige y presenta el programa de radio Enlazados de Radio Berna. Y es una de las fundadoras de la Feria del Libro en Español en Suiza. Es autora de 2 libros infantiles que se llaman Pi y Palala y Lorenzo tiene superpoderes. Yo me he leído la sinopsis en internet y desde luego se lo pienso comprar a mis nietos. Son muy divertidos y muy interesantes. Tras el éxito de su primer libro, Las semillas del silencio, pues actualmente está en proceso de audiovisual, ahora llega la segunda novela que se titula Demasiado ayer. Demasiado ayer nos arrastra a un nuevo territorio emocional y geográfico a caballo entre la España contemporánea y el México del milagro económico. Su protagonista, Nicomedes, su bisabuelo, está muerto, pero aún respira. Huye desde Huelva hacia Portugal y después a México, dejando tras de sí un reguero de violencia que pudrirá todo lo que toca. La novela está inspirada en documentos históricos vinculados a la historia familiar de Soraya, que los presentará en otro PowerPoint. Está construida a través de un sórdido rompecabezas de personajes rotos, traumas heredados y heridas sin cerrar. Una historia en la que la manzana que pudrió el cesto no se golpeó sola, sino que fue el fruto inevitable de una cadena de abusos, silencios y destinos truncados. Con un estilo introspectivo y penetrante, Demasiado ayer no solo confirma la madurez narrativa de Soraya, sino que vuelve a poner en el centro las preguntas esenciales sobre la identidad, la culpa, la herencia emocional, con el enfoque reflexivo que la caracteriza. Es una lectura imprescindible para quienes creen que el pasado nunca pasa del todo. Como en la ocasión anterior, la presentación del libro será un mano a mano entre Soraya e Irene Vaquero, compañera de estudios y amigas. Ambas son periodistas. Irene tiene vínculos familiares con nuestra asociación. Para los que sois de Sanse, el apellido Vaquero os sonará. La familia Vaquero nos acompaña en nuestro quehacer por el reconocimiento de la memoria histórica democrática en San Sebastián de los Reyes. Irene es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Diseño Gráfico y Comunicación Digital, máster en Radio por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Radio Televisión Española, ha trabajado en diferentes áreas de multimedia y grafismo y ha desarrollado su carrera como redactora y locutora, fundamentalmente en Radio 1 de Radio Nacional de España. Y yo ya me callo y os paso a vosotras.
siempre Carmen nos deja el listón muy alto, primero porque proyecta muy bien y sin micrófono se la escucha perfectamente, y segundo porque nos pone a las dos también, que yo la verdad no sé muy bien por dónde empezar. No tengo nada que añadir. No tenemos nada que añadir, Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias también a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, porque nos ha vuelto a invitar casi 2 años más tarde a presentar en esta ocasión este libro, Demasiado ayer, que es la segunda novela de Soraya Romero. Y como bien decía Carmen, yo soy Irene Vaquero, soy periodista y soy amiga, fundamentalmente somos amigas, muy buenas amigas, de la autora, de Soraya Romero. Ambas nos unen varios factores. Para empezar, han transcurrido prácticamente 25 años desde que nos conocimos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, pero además compartimos vínculos de origen. Ambas descendemos del Valle del Tietar, en Ávila, y bueno, posiblemente alguno de los que estuvieron en la presentación de su primera novela, Las semillas del silencio, recuerden que hablé de ella como una persona muy minuciosa, muy dedicada, cuyas investigaciones siempre llegan hasta el final. Las semillas del silencio nació tras una búsqueda, la de la identidad de la bisabuela de la autora, que era una niña inclusera, que vivió precisamente en ese valle, en el Valle del Tietar, que a las dos nos une. Y esta tarde, precisamente, tenemos entre manos una novela, la segunda, Demasiado ayer, que es también fruto de una investigación muy meticulosa. Las primeras líneas de esta novela nos llevan al año 1937, al fusilamiento de una decena de presos, entre los que se encuentra Nicomedes Romero Martín, protagonista transversal de toda la novela y además bisabuelo de Soraya. En estos tiempos de ChatGPT y de inteligencias demasiado artificiales, es un placer entrar de lleno en un libro que es pura artesanía literaria. Y es en este punto en el que voy a pasar el testigo a Soraya, porque yo creo que es ella quien nos lo va a contar mejor, para que nos explique en primer lugar quién fue Nicomedes Romero, por qué comparte ese apellido y por qué le has dado a través de la escritura la segunda oportunidad que a él en realidad la vida no le dio. Así que adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, porque a pesar de que es viernes y que se presta para hacer otras cosas, siempre es maravilloso ver a tanta gente congregada alrededor de un libro, así que muchas gracias. Gracias a la Comisión de la Verdad por darle espacio de nuevo a una novela que, si la primera, bueno, me causó muchísimo placer presentarla aquí. Esta, sin duda, si había un sitio donde tenía que estar, era este. Así que gracias, por supuesto, a Irene, que me abrió las puertas en San Sebastián de los Reyes. Aquí seguimos, casi 3 años después. Y bueno, pues respondemos a esta pregunta. ¿Quién era Nicomedes Romero Martín? Nicomedes Romero Martín era mi bisabuelo. Era el abuelo de mi padre. Él fue asesinado por el régimen franquista el 2 de febrero de 1937 a las 4:30 de la tarde. Este dato, que puede parecer un dato que yo ya he rescatado de la memoria familiar, ha sido un dato que he podido rescatar gracias al Archivo Histórico Provincial de Huelva. En la familia de mi padre era obviamente sabido que a mi bisabuelo lo habían asesinado, pero como todo lo que se cierne sobre el tema de la memoria histórica, había este silencio, ¿no? Este silencio vinculado a aquello que había sucedido y sobre lo que nadie sabía nada. Lo habían asesinado, pero no sabían ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Y ahí se había quedado ese tema. Pululaba la rumorología de que podía estar en una cuneta cerca de la zona de la Nava, que es próxima al Repilado, en Huelva, que es de donde viene mi familia paterna, pero ese tema había quedado relegado al olvido. Y digo al olvido porque cuando mi padre nace, que es en el 47, mi bisabuelo lleva 10 años muerto, mi padre es uno de los nietos mayores. El nieto mayor tenía 2 años cuando asesinan a mi bisabuelo, entonces la memoria viva que podía quedar en la familia había desaparecido por completo. Por no tenernos, ni siquiera tenemos una fotografía de él, no tenemos nada. Entonces realmente era muy difícil empezar a construir algo sin ningún dato, ni tan siquiera el de su fallecimiento ni el de su nacimiento. Es que lo único que teníamos era un nombre y unos apellidos. Entonces yo, que esto de la genealogía y que ya empecé a transitar con las semillas me tenía muy enganchada, ¿no? Al final creo que cuando nos hacemos estas preguntas tan filosóficas de quiénes somos, de dónde venimos, la respuesta está mucho más cerca de lo que pensamos, que es en nuestro propio núcleo familiar, y creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por sentarnos con aquellos que todavía tengan a sus abuelos, a sus padres, y interesarnos un poco por esa vida, más allá de este concepto terrible que tenemos de las batallitas del abuelo y de la abuela. Bueno, ahí se encuentra parte del tesoro de lo que es la memoria familiar, ¿no?
que a través de las semillas también me di cuenta de que lo atesoran en su gran mayoría las mujeres. Creo que en el caso de todo lo que está vinculado con la guerra civil hay un poco más de transversalidad hacia lo masculino, pero desde luego las semillas era un tema que orbitaba siempre en la esfera femenina. Y es así como, terminadas las semillas, vuelvo a disponer de un poco de tiempo y decido investigar por el lado de mi padre, ¿no? Al fin y al cabo, el llevar, como ha mencionado Carmen, 12 años fuera de España, también hace que en algún momento tú te plantees reconectar con lo que eres, de dónde vienes, responder tú misma a esas preguntas sabiendo que yo estoy criando a mi hijo en un entorno que no es mi país. Y que de alguna manera esto también es una manera de dejarle a él una herencia de esta memoria familiar, ¿no? Y bueno, empecé rastreando la pista de los abuelos de mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque mi abuelo paterno, mi bisabuelo de la parte de mi abuela, trabajaba en el puerto de Huelva. Entonces sabía que ahí podía haber una pista de por dónde empezar a buscar a Manuel, que así se llamaba. Y a raíz de ponerme en contacto con el archivo histórico y recuperar este expediente de mi abuelo como estibador del puerto de Huelva, empecé a poder recuperar algunos datos, el expediente de matrimonio, y me fui a un grupo de indexadores. Los indexadores son personas fantásticas que actualmente trabajan digitalizando de manera voluntaria, digitalizando documentos que se encuentran a muy mal recaudo en iglesias, en registros civiles, en ayuntamientos abandonados desde hace en algunos casos siglos y que se están echando a perder. Y esa digitalización es lo que nos permite a los que estamos buscando encontrar. Y así fue como llegué a este grupo y pregunté, acabo de encontrar esta documentación sobre mi bisabuelo, me gustaría saber si alguien más me podría ayudar a encontrar más información. Y me remitieron a un portal que se llama Archiva Web de la Junta de Andalucía, en el que se recopila parte de la memoria histórica vinculada a Andalucía, y una chica me dijo, entra en este portal porque al teclear el nombre de tu bisabuelo he encontrado lo que parece ser la partida de matrimonio con tu bisabuela. Dije, bueno, pues voy a buscar, y efectivamente ahí salió el dato. Escribí el archivo provincial de Huelva y me mandaron esta información. Y dije, bueno, ya que estoy, voy a buscar más, porque yo tengo más familiares. Y volvió a mi memoria el nombre de mi bisabuelo Nicomedes. Y al teclear su nombre, lo primero que encontré fue esto que podéis ver en la pantalla, que no es algo que a nadie le gustaría encontrar, pero que en realidad fue lo que quizá fue el detonante, ¿no?, de empezar a visionar esta novela. Esto es un aviso que aparece en la Gaceta de Madrid de 1906, en la que se está buscando a Nicomedes Romero Martín como autor. Os lo leo porque a lo mejor desde aquí no lo leéis, como sentencia judicial desarrollada, y tenía otro documento más, que era el registro de defunción a posteriori. ¿Qué eran los registros de defunción a posteriori? Eran esos documentos de inscripción del fallecido 2 o 3 años después, porque el régimen, en el momento del asesinato, niega la mayor y dice que esta persona no está muerta. Entonces este expediente de 20 páginas lo que retrata es el peregrinar de mi bisabuela por diferentes administraciones, presentando testigos. Ella era iletrada, no sabía leer, no sabía escribir. Esto también se ve en el expediente, básicamente porque... ¿Pasando? Sí, podemos ver la siguiente, Carmen. Por cierto, Soraya, antes de que continúes, si no estoy equivocada, y me puedes dar una colleja, porque hace muchos años que aprendimos esto, la Gaceta de Madrid es la parte previa, la precuela del BOE, del Boletín Oficial del Estado. Y obviamente, o sea, que porque no era cualquier publicación. Se publicaba esto que hemos visto anteriormente, era de Huelva, buscando al damnificado, el que había que pagarle, exactamente, el dinero que se le debía por la ofrenda que había recibido, y no lo encontraban, no sabían dónde estaba esta persona. Y esto efectivamente es, como podéis ver, aunque la lectura es muy mala, luego aparece a mecanografía, se repite mucho el contenido en este expediente de defunción a posteriori, donde se registra el fallecimiento de mi bisabuelo de boca de mi bisabuelo. Es decir, es ella la que va y dice que va a presentar 2 testigos que han visto cómo mi bisabuelo estaba en la fosa pegada a la tapia del cementerio del Repilado en Huelva. Y cómo se le niega constantemente... Sí, podemos ir pasando. Cómo constantemente tiene que volver y volver en diferentes fechas a repetir la misma historia hasta que logra esos 2 testigos, y por fin en 1940 le reconocen el fallecimiento
de mi bisabuelo y le pueden registrar en el registro de difuntos. Entonces, estos dos documentos esencialmente son el detonante de esta novela. Nace de la sorpresa, ¿no? De la sorpresa de decir quién eras, qué hiciste, qué te llevó a cometer este delito, no apuñalar a alguien. Además, en la sentencia parece que es sin motivo aparente, que es todavía más llamativo. Y luego el empezar a desgranar este expediente y toparte con este lenguaje retorcido que utilizaba el franquismo, ¿no? Y cuando ves que lo que dice la sentencia es que se le aplica el bando de guerra por desafección al régimen, que es de un descarado lirismo para decir que lo matan por republicano, pues se encendió a mí una rabia, ¿no? De decir cómo es posible que haya una manipulación de estas palabras para darles una cierta... Un empaque, exactamente, una entidad... Como una especie, hasta te diría que es un lenguaje hasta poético. Bueno. Sí, porque en el fondo lo que hace es maquillar la barbarie. Sí, claro. O sea, es como, vamos a ver, ¿de qué manera podemos decir que le hemos matado? Desafección al régimen. Entonces ahí dije, bueno, aquí creo que puede haber una historia, sobre todo en el hecho de construir una vida para alguien que no tuvo la oportunidad de vivirla, y no es una vida especialmente amable. No me interesaba regalarle una vida en la que él sobrevive y huye y se recompone, ¿no? Sino analizar qué puede surgir, qué tipo de persona puede nacer de un entorno desfavorable, de miedo, de amenaza, con pocos recursos, como fue en el caso de Andalucía, que fue una de las comunidades más golpeadas, con más miseria. En el caso de Huelva, además, gracias a la tesis del historiador, ha hecho varias, pero en el caso de la guerra civil en Huelva, del historiador Francisco Espinosa, como habla de que en Huelva no hubo posibilidad de defensa porque lo que hubo es aniquilación. O sea, entraron y no les dieron lugar a la defensa, ¿no? Entonces, en ese momento me pongo a analizar qué tipo de persona puede resurgir, ¿no? De todo este contexto, y es ahí cuando decido, de alguna manera, trabajar el tema del trauma transgeneracional a través del concepto de la epigenética, que me parece un concepto... Notaréis que de vez en cuando la interrumpo, tenemos las dos bastante de formación profesional. Mucho carrete. Tenemos mucho carrete y mucha de formación profesional, decía, porque parece que la estoy entrevistando, pero creo que es una buena manera, ¿verdad?, de ir abriendo melones. El tema de la epigenética, que es un nombre así que probablemente no todo el mundo conozca, es algo que después de la escritura de esta novela te ha llegado incluso a obsesionar. Claro. Y hay una cosa que a mí me llamó personalmente la atención, que es cómo pensamos que los traumas pueden adquirirse de la experiencia vital, tanto desde niños a personas adultas, y hay estudios científicos que están empezando a explicar que podemos heredar trauma de nuestros antepasados. Yo me topo con un estudio de dos antropólogas estadounidenses y una jordana, que además es bióloga molecular, que estudian a 3 generaciones de familias sirias que huyen de Siria a Jordania durante la guerra, y se analiza el ADN de los bisnietos. Y en el ADN de los bisnietos se comprueba que hay unas marcas químicas que son propias, es decir, máculas físicas del trauma que habían sufrido los bisabuelos. Os explico esto y os lo aterrizo un poco porque yo me quedé muy sorprendida cuando me topé con este estudio, y esto podría explicar, bueno, de hecho explica más allá del contexto, cómo efectivamente lo que nuestros antepasados vivieron repercute directamente en nosotros. Imaginemos que nuestra vida es un libro de recetas, y que esas recetas es nuestro ADN. Bueno, ¿cómo opera el trauma en el caso de una guerra, en el caso de una circunstancia traumática? Digamos que el trauma es una especie de cocinero muy estresado que va poniendo etiquetas sobre partes de nuestro recetario, de manera que una receta que necesitaba 200 grados de cocción media hora, esa información no desaparece, simplemente se omite, está tapada, algo la tapa. Otra receta que necesitaba 1 cucharada de azúcar, esa información se omite, no aparece por ningún lado. Y este libro, que es nuestro ADN, pasa a nuestros hijos, y lo heredan nuestros nietos, y lo heredan nuestros bisnietos. De manera que esas recetas se están completando con falta de información. Por supuesto que cuando hablamos de enfermedad, las enfermedades en general son multifactoriales. Pero en el caso, como explica bien la epigenética del trauma, el hecho de que esta información quede omitida nos predispone a que tengamos una tendencia a padecer cierto tipo de enfermedades. En el caso del trauma, puede ser de carácter autoinmune o psiquiátrico.
Y esto es lo que descubrió este estudio, ¿no? Esas marcas en ese ADN de los bisnietos en el que efectivamente había esa predisposición al desarrollo de esas enfermedades relacionadas pues, con la psique y con la autoinmunidad, que dejaban marcada nada más y nada menos que a 4 generaciones. Y eso casaba perfectamente con lo que yo quería transmitir en esta novela, ¿no? Esta novela transita desde 1937 hasta 2016, y transita una familia completa que ni siquiera es consciente de la unión que hay entre ellos y que de alguna manera cargan con todo ese peso que deja el franquismo a su paso. No es una novela sobre la guerra civil. No, es la segunda pregunta que quería hacerte, que se ha calificado. Vamos a ver, esta novela la presentamos, digo, porque estaba yo también en el Círculo de Bellas Artes en el mes de octubre, que fue cuando salió a la venta, ¿Sí? ¿no? Si no estoy equivocada. Y entonces, bueno, pues ha aparecido en medios de comunicación como novela guerra civilista, como novela policíaca, como novela negra. Se le han puesto, y eso es bueno, pues un problema, ¿no?, que tenemos en el periodismo, que tendemos siempre a etiquetar, porque es una manera también de vender las cosas, una información, un producto o lo que sea. Pero es que yo creo que esta novela es todo eso y no es nada de eso, ¿verdad? Yo lo a ver llamo si nos puedes explicar por qué. ficción realista. Para mí es lo que tiene más sentido, porque efectivamente es una historia que no sucedió, pero que parte de un hecho que sí sucedió. Es decir, como la cocina de aprovechamiento de nuestras madres y nuestras abuelas, qué ingredientes tengo y a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Pues efectivamente yo parto de 2 hechos reales, y todo lo que se construye en torno a esos hechos sigue siendo real, aunque no existe como tal. Es decir, esta novela transita por los internados del miedo del franquismo. ¿Por qué? Porque es una escisión, una consecuencia de lo que se estuvo viviendo a partir de que el bando nacional gana la guerra, ¿vale? Vamos a jugar a estos eufemismos. Entonces transita por esos internados del miedo, transita también por la España de la transición hacia la democracia a través del personaje de Manuela. A través de Manuela podemos descubrir todo lo que la mujer tenía prohibido, todo lo que no podía hacer, esa falta de autonomía. Pero además de una manera sojuzgada, o sea, no porque no pudiera, porque de manera general sucediera, sino porque exactamente. Nos vamos al Madrid de la movida madrileña, ya cuando la libertad entra por la puerta grande, además sin freno, y nos podemos topar igualmente con la problemática de la heroína en los años 80, la problemática de las drogas en la Valencia de la ruta del bacalao. Es decir, hay una transversalidad de cómo ese ambiente de violencia, de guerra, de miedo, de necesidad, de falta de recursos, de desestructuración, deja esa mácula transgeneracional durante nada más y nada menos que casi un siglo, que es lo que transita la vida de Nicomedes. No sé si me das permiso para contar que Nicomedes tiene un alter ego. Sí, vamos. Te lo digo porque ese alter ego se pasa toda la vida enmascarando, claro, es una trayectoria vital completa. No recuerdo bien en qué año termina esa trayectoria vital, pero ese enmascarar, ese ocultar el pasado, ¿por qué imaginaste una vida así para él? Lo has adelantado un poquito al principio. Pues porque hay gente que no quiere volver al pasado porque el pasado es demasiado doloroso. Pero aquí, como bien decía Saramago, somos la memoria que nos habita. Y ya había una frase de Las semillas del silencio que decía: para vivir la vida hay que mirar hacia adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás. Entonces, efectivamente, más allá de regalarle a Nicomedes una vida amable, una vida como una justicia, ¿no?, poética de te has salvado de la muerte y yo te voy a regalar la vida que te quitaron, me parecía muchísimo más interesante construir un personaje que tiene que habitar con esa oscuridad de la que ha logrado escaparse, ¿no?, y ver qué surge de ahí. Él no quiere volver al punto cardinal de su sufrimiento, huye hacia México, no huye hacia México de manera, ¿cómo os diría?, aleatoria. Yo sí quería hacer un guiño a este país al que tengo muchísimo cariño, y digamos que todo se dio para que esto pudiera conectarse gracias a los barcos de la Esperanza, que os sonarán a muchísimos de los aquí presentes, que fueron los barcos que el presidente Lázaro Cárdenas, mexicano, mandó a las costas de Marruecos, Portugal y Francia para rescatar a todos los españoles republicanos que intentaron, y muchos de ellos lograron salir de España. Entonces, en ese aspecto, España tiene una deuda histórica con México, les dio esa oportunidad, sobre todo al sector más cultural, porque como sabemos los que tenían menos recursos
no pudieron huir o tuvieron que hacerlo a pie cruzando la frontera con Francia, los que pudieron hacerlo. Pero toda esa vida cultural que perdió España alimentó la vida cultural de México, de Argentina y de otras zonas de América Latina. Entonces, Nicomedes, cuando huye a México y ve esa oportunidad de reconstruirse, él borra todo lo que ha dejado atrás, y por borra hasta su nombre. Ahí quería llegar, pero del alter ego, para que entienda la gente que nos está escuchando por qué se llama Demasiado ayer la novela. Bueno, Demasiado ayer tiene varias lecturas el título, no tiene una única lectura, y cuando aquellos que se enfrenten a esta novela acabarán bien. Pero es que ese alter ego que tiene Nicomedes se llama Julio Ayer. Él en México se desarrolla como Julio Ayer, y entonces vamos a acabar viendo que el personaje de Julio es un poco demasiado, efectivamente. Es un personaje que es un superviviente, y los supervivientes desarrollan una capacidad de mirar hacia adelante sin ponerse a evaluar lo que dejan atrás ni lo que tienen que sacrificar para seguir hacia adelante. Y él es este tipo de personaje, ¿no? No es un personaje en sí destructivo, pero yo diría que es un personaje corrosivo. Todo lo que toca de alguna manera se pudre, ¿no? Y es por esa propia podredumbre que él arrastra dentro, y esa oscuridad a la que no quiere mirar por todo lo que le persigue, ¿no? Al final es un sobreviviente, él se escapa de la muerte, de un pelotón de fusilamiento. Esto puede recordarnos un poco al comienzo de Soldados de Salamina. Fíjate que es uno de mis libros favoritos, pero hacía tantísimo que lo había leído que no había conectado cuando empecé a escribir que efectivamente Rafael Sánchez Mazas sobrevivió también a ese pelotón, ¿no? Y así es como empiezo a construir este personaje desde esa oscuridad, ¿no? Y desde esa supervivencia, intentando pues dejar atrás el dolor. No sé si alguna vez te he preguntado, no sé si tú y yo hemos hablado de esto, que hablamos de muchas cosas, ¿cómo crees que reaccionarían tus personajes, tus antepasados, si pudieran leer tus novelas, si pudieran conocer esa parte de fantasía o de ideación que has tenido para una vida que desafortunadamente no pudieron tener? Pues mira, en el caso de mi novela anterior, la reconstrucción de mi bisabuela Jerónima, creo que ha sido mucho más fiel porque he tenido mucha más base documental en la que apoyarme en términos de reconstruir, por ejemplo, lo que era la vida de la inclusa, ¿vale? Cómo vivían ahí dentro las niñas, lo que pasaba, y bueno, porque todavía quedaba un poco de memoria viva en mi familia gracias a mi tía Pilar, que falleció el año pasado con 91 años y que era una de las niñas que aparece en la foto final del libro. Sí. Entonces, gracias a eso sí pudo haber una reconstrucción más fiel. En cualquier caso, en el caso de Nicomedes, obviamente sabemos que ahí hay algo oscuro. Cuando tú te encuentras con una sentencia judicial por un delito de lesiones, claro, nada más y nada menos que por un apuñalamiento, obviamente piensas, aquí hay algo, uno no da puñaladas así al azar, o sea, hay algo turbio. Sí. ¿De dónde puede venir ese algo turbio? Pues yo empecé a intentar meterme en el contexto, ¿no?, de la época, y en realidad, poco que escarbes, imaginémonos nosotros mismos en este contexto. Yo siempre pongo, en este caso de la novela, este ejemplo. ¿Os acordáis del apagón que tuvisteis aquí el año pasado, el 29 de abril? Dice tuvisteis porque le pilló en Suiza. Claro, me pilló en Suiza, yo estaba siguiendo las noticias y yo veía estas imágenes bucólicas de los vecinos en la calle y la gente con guitarras. Es que encima hizo buena tarde. Sí, sí, hizo muy buen día. Y yo le decía a mi marido, claro, con los antecedentes del corona, yo decía, ¿cuántos días más nos das hasta que empecemos a perder la cabeza y agotemos el papel higiénico, las botellas de agua? Claro, imaginaros esto, extrapolarlo a Cuba, que por ejemplo esto lo tienen constantemente los cortes de luz. ¿Cuánto tardaríamos en abandonar ese ciudadano ejemplar y empezar a luchar por la supervivencia? Pues trasladémonos a ese contexto en el 36, en el 37, en la desconfianza arraigada de que tu vecino, que siempre te ha ayudado, te puede traicionar, te puede delatar, te puede acusar de algo que no has hecho. Que ahora mismo hasta pasar de extraperlo, esos productos que se pasaban entre Huelva y Portugal, te podría costar la cárcel, te podría costar el fusilamiento. Entonces el contexto es de miedo, de pavor, de incredulidad, porque yo creo que en ese momento la gente no era capaz. O sea, habíamos pasado de un sistema de libertades en el que las mujeres tenían derecho a voto, había una ley del divorcio, había acceso a la universidad, intentando cada vez más alfabetizar a la gente, y de repente nos pegaron una bofetada
y nos mandaron prácticamente a la casilla de salida ya de derechos humanos, y a partir de ahí, pues... Todo lo demás. Y eso es lo que a mí me interesaba, intentar construir un personaje a partir de eso. ¿Qué pensaría Nicomedes? Hombre, pues yo imagino que dices, mejor vivo que muerto, ¿no? Mejor una vida que vivir que una vida que no vivir. Pero en este caso, creo que en el caso de esta novela no es el homenaje como tal a su memoria, yo creo que es a la memoria de tantísimas personas que todavía, y tantas familias que seguimos luchando para que se dignifique a estas personas. Porque mi bisabuelo, la realidad es que yo no sé si era una buena persona. Esto es la realidad. Pero creo que la oportunidad de dignificar, de sacarle de donde está, que está además justamente pegado a la fosa, o sea, en una fosa pegada a la tapia del cementerio, es una de las fosas que he visto en el mapa de fosas que todavía no está localizada. Entonces, me parece de recibo que para empezar a curar estas heridas colectivas que todavía supuran, es hacer los deberes desde el principio y hacerlos bien. Y dignificar a estas personas, y entonces a partir de ahí podremos hablar de esta palabra tan bonita que han decidido utilizar, que es la de concordia. Claro. Bueno, hay personajes en Demasiado Ayer que tropiezan más de una vez en la misma piedra, más de una y más de dos. Me viene a la mente, por ejemplo, el personaje de Manuela, la ha mencionado antes Soraya, que logra sobreponerse gracias a un golpe de suerte, en el más estricto sentido de la palabra suerte, y sin embargo vuelve a caer en otro matrimonio doloroso. Os podéis estar haciendo una idea, si no, ya sabéis que ahí tenéis el libro. ¿Por qué Soraya es tan difícil para algunas personas reconducir su pasado y sanar sus heridas? Pues porque efectivamente esto de que el trauma se hereda es una realidad, y lo está demostrando la ciencia, y al final cuando has aprendido unos patrones, había mucha indignación con el personaje de Manuela. La gente cuando leía el capítulo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué vuelve a caer en lo mismo? Bueno, desgraciadamente hay un patrón, en el caso de las mujeres maltratadas, como es el caso de Manuela, en el que el patrón vuelve a repetirse. Es más, Cristina, que nos estuvo acompañando, la psicóloga que nos estuvo acompañando en octubre en el Círculo de Bellas Artes, nos explicaba claramente que de hecho Manuela, cuando vuelve a caer en otra relación tóxica, hay una leve mejora, porque le trata un poco menos mal que le trataba el anterior. En el fondo Manuela, cuyo personaje se desarrolla en la transición de 1978 a 1979, sí podemos adelantar que tiene un golpe de suerte relacionado con la lotería de Navidad. A eso me refería, con lo de estrictamente. Y Manuela representa en el fondo lo que a mí me hubiera gustado regalarle a esa generación de mujeres. Ese golpe de suerte que les hubiera librado del yugo de la dependencia económica, porque al fin y al cabo, más allá de la educación, la sumisión, este ideal de mujer del hogar, de ángel del hogar que el franquismo quiso traer, además extraído del propio régimen nazi, de darles ese golpe de suerte, decir toma y huye, porque al final lo que las tenía completamente subyugadas era esa falta de autonomía económica, y aún así Manuela vuelve a cometer el error. Bueno, eso es la vida, es decir, esta novela es una ficción, pero como he dicho es una ficción realista, y sería muy bonito regalarle a todos los personajes finales felices, pero eso no es la vida real. Así que Manuela tenía que ser coherente con el propio trauma que ella arrastra, ¿no? con sus propias cadenas, de las que puede librarse gracias a este golpe de suerte, pero que en el fondo le siguen acompañando el resto de su vida. Soraya, ¿cuál ha sido el personaje más difícil de construir o de dibujar? O personajes, te pido uno, pero pueden ser varios. Mira, hay un personaje, Victoria. Victoria es un personaje que representa esa transición de, efectivamente, el Madrid del 78-79, justo en la etapa de la movida madrileña, y ese acceso a la heroína, a las drogas, a la libertad, como decía Almudena Grandes, sin límites, ¿no? Nadie se cuestionaba si lo que estaba sucediendo era el extremo opuesto de lo que acabábamos de vivir, porque ahí no podíamos ponerle barreras a nada. Había que recuperar todo esto que nos habían robado durante tantos años, y era engullendo la vida a bocados, a pesar de que eso te llevara al extremo opuesto, ¿no? Y fue difícil porque Victoria conecta de alguna manera también con otra de las heridas del franquismo, que es el tema del tráfico de niños, de los niños robados durante el franquismo. Y ella es una víctima de este mismo sistema perverso, ¿no? Como veis, esta no es una novela de la guerra civil, pero sí toca muchos temas, muchas de las transversalidades que deja la guerra a lo largo de esos 40 años de dictadura,
y a posteriori. Entonces Victoria fue un desafío porque me interesaba mucho reflejarla en ese Madrid de la movida madrileña, en esas libertades y límites, pero también llevarla hacia donde estaba el centro del universo entonces para la juventud, que era toda la ruta del bacalao en Valencia y esa exposición a las drogas, a la libertad, al dinero fácil, y ahí es donde viene, sin meternos en más detalles, todo este tema del tráfico de niños que se menciona el Hospital de la Fe, porque también estaba vinculada a toda esta trama de niños robados. Esta es la más difícil o de las más difíciles de construir, decíamos, y ¿con cuál de los personajes conectaste más mientras escribías? ¿Tienes alguna identificación más directa con alguno de ellos? Yo Manuela lo viví muy profundamente, pues por eso, por ese anhelo, ¿no? Porque al final Manuela pertenece un poco a la generación de mi madre y de la que podría también ser mi abuela, y ver cómo esas mujeres no han tenido ni voz ni voto, nunca mejor dicho. Entonces para mí construir ese personaje, digamos que lo transité con mucho cariño, con ese cariño de cómo me hubiera gustado tratarla a ella, ¿no? Darle ese golpe de suerte. Pero bueno, en el fondo, al final, todos estos personajes están conectados entre sí, lo iréis viendo a medida que leáis, porque hay un hilo que los conecta, por un lado de sangre y por otro lado de experiencia vital, ¿no? Entonces también el personaje de Pepe, que es el niño que vive en el internado de los salesianos en Carabanchel durante el franquismo, pues es durísimo. Yo para este personaje tuve que ver un documental para poderlo pues sustentar bien, que se llama Los internados del miedo. Es un documental maravilloso desde el punto de vista documental. ¿Cómo está documentado? De Montse Armengou, que retrata efectivamente a personas de 70 u 80 años que fueron alumnos de estos colegios, y que puedes ver perfectamente a una persona físicamente de esa edad, pero a un niño roto delante de la cámara, ¿no? Una persona de 80 años llorando y contándote cómo les decían que había que cortar las ramas para que no llegaran a troncos, que comían lentejas con gusanos, toda esta, por no hablar de los abusos físicos, verbales y sexuales. Y ver un reportaje así para poder documentar un capítulo es realmente duro, pero creo que también es realmente necesario. O sea, creo que intentar huir o no exponernos a lo que es doloroso, lo único que hace es que no tengamos una imagen real de lo que realmente sucedió, ¿no? Y la única manera de que los errores no se repitan es conocer esa verdad y conocer los detalles, aunque sean los más escabrosos, de lo que sucedió con estas personas. Y en el caso de estos niños, pues esa infancia fue durísima. Entonces esa ha sido otro capítulo complicado. Pero a mí sí me preocupa que yo no le pueda transmitir conocimientos que para mí son un tesoro, ¿no? O sea, las recetas que mi madre me ha enseñado. Para mí, Candeleda, que es el lugar de origen de mi familia, pues yo digo que es mi pueblo pues de adopción, pero para mí es mi pueblo. Mis mejores amigos han venido de allí, mis mejores recuerdos de juventud los tengo allí. Entonces, intentar inocular eso en un niño que viene 3 o 4 veces al año a España es complicado, y a él el pueblo le encanta, claro, porque le encanta, bueno, sí, le tienen como un rey, entonces. Pero de alguna manera sí que hay esa ambición de respetar, como he dicho, porque coincido mucho con lo que decía Saramago, de que somos la memoria que nos habita, y creo que es imposible construir el futuro sin mirar atrás para intentar, y estamos en un momento muy complicado para que esto no pase, no repetir esos errores o intentar que el golpe no sea tan duro. Entonces, para mí es algo que me motiva mucho, el revisar esa memoria personal para aportarla a la colectividad. También lo mencionaba Almudena Grandes, a partir de la memoria de las familias se puede reconstruir la memoria de las naciones, y conecto completamente con este concepto. Ayer, mientras preparaba algunas preguntas para ella, estaba mirando algunas críticas que tiene el libro en internet, y creo que había alguien que hablaba, no sé si utilizaba la palabra confusión o algo así, como que es verdad, lo digo un poco aviso a navegantes porque espero que todos los asistentes a este acto compren el libro y se lo lean. Puede llegar a ser un poco impactante al principio, que no sabes muy bien por dónde vas. O sea, es un puzzle con muchas piezas esta novela, que cuando estás con las primeras, cuando estás haciendo el marco de alrededor, estás perdido. Esto yo creo que es importante también decirlo, bueno, ¿verdad? Y luego ya...
Hay una reseña que a mí me gustó mucho, es alguien que decía, la autora reta al lector. Y es cierto. Aquí hay un reto, quizá a lo mejor es un poco ambicioso, pero en un momento en el que creo que tenemos la concentración de un mosquito Ya no nos y queda. que nos cuesta muchísimo, sobre todo a la gente de nuestra generación y más jóvenes, leer un libro sin coger el sin móvil y coger el mirar. móvil, sin mirar a otro lado. Yo sí quería proponerle al lector que en los 2 primeros capítulos tenga que prestar atención para conectar las pistas que hay, que sepamos de qué manera están estos personajes vinculados. A partir del tercero todo se queda ordenadísimo, pero entre el primero y el segundo os doy ahí la pista de que sí que hay que estar atento a la lectura, porque de repente vas a decir, esto era Tienes lo que volver vinculaba, atrás, yo lo aviso. lo que vinculaba a este personaje. Entonces sí ha habido una ambición de intentar devolvernos ese espacio para la lectura de disfrute y concentración, ¿no? De realmente meternos en el libro y meternos en la historia. Y tenemos que poner la atención plena en lo que hacemos cuando leemos, cuando estamos con un amigo y no estamos mirando el móvil, cuando vamos a ver una película. Creo que eso es algo que estamos perdiendo. Y creo que también era una manera interesante de darle al libro otro tipo de ritmo, ¿no? Porque al final hacer algo lineal, no es un estilo que me guste demasiado, lo de hacerlo todo en la misma línea temporal. Hay saltos de tiempo que vienen indicados al comienzo de cada capítulo, al igual que al comienzo de cada capítulo hay una cita rescatada de uno de los tantos escritores y escritores que tuvieron que huir durante la guerra civil a diferentes partes de América Latina, Francia. Entonces cada capítulo empieza con una cita de uno de estos escritores o escritoras. Así que sí, como tú has dicho, hay una especie de dinámica literaria o artesanía literaria o arquitectura literaria en la que se reta un poco al lector a que encuentre, ¿no? A que conecte esos puntos, y yo creo que lo que incita es a mantener esa tensión narrativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta persona es esta. Entonces había una intencionalidad. En ediciones posteriores vamos a pedirle a Kailas, que es la editorial, que nos haga una especie de croquis como en 100 años de soledad para saber por dónde vamos, pero no hace falta tanto esfuerzo, que lo estoy diciendo igual estoy siendo demasiado incidente con ello. Antes de hacerte 2 preguntas más, Soraya, quería preguntarte, porque tenemos a Carmen al lado del ordenador, no sé si hemos visto todos los documentos, sí. Si quieres mostrar alguno más y sobre todo que nos expliques qué estamos viendo. Último, si podemos ir un poco atrás, Carmen, esta es la sentencia completa de condena a 2 meses y 1 día de arresto mayor de mi bisabuelo. La siguiente, la que está letra escrita, no, la próxima, hacia adelante. Estoy yendo hacia adelante. No, esto es hacia atrás. Esto hemos vuelto atrás del todo. Esta es la primera. Sí, vamos Eso es hacia hacia adelante. A ver, más. Es una que está escrita a mano. A ver, es que hay muchas, hay que reconocer que no es fácil. Aquí, como en la sentencia 213, y ahí se especifica, bueno, pues con detalle, y lo que a mí me resultó más llamativo, que es el resultado, el Ministerio final calificó los hechos como constitutivos de un delito de lesiones menos graves, comprendido en el artículo tal, procesando al imputado a la pena de 2 meses y 1 día de arresto mayor. Pero lo más llamativo es cuando dice asestó 2 puñaladas sin motivo Pero aparente. yo no entiendo que asestando 2 puñaladas le pongan 2 meses y medio. Quiero decir que hay un punto oscuro, no claro. Cursaron Algo se curó a los 30 días, fue a nivel supraclavicular y Pero la infraclavicular. entonces- ¿Por qué? Sin motivo aparente, que a mí es lo que más me llama la atención, mi deducción. Yo te digo lo que yo creo. Pues yo creo que lo mismo estaban borrachos y en una disputa de a saber qué, porque además es al lado de una fuente, la fuente del tío Marcos, dice. Sí, que estaba en un exterior. Sí, en Santa Ana la Real, que es de donde donde nació mi bisabuelo. Pues yo imagino, o sea, es la única deducción a la que he llegado, pero no, obviamente no tengo la certeza de que fuera así. Pero me puedo imaginar que viniera un poco por ahí, o que él tuviera un carácter muy impulsivo, ¿sabes? De algo que realmente, que le dijeran algo que fuera, que a él le hiriera, y a lo mejor lleva una navajilla, porque se habla de una navajilla que se incauta, Pues no tenía ningún valor y la tiran. y la tiran, efectivamente. Eso es. Sí, pero es verdad que no está plasmado aquí el porqué, ¿no? El detonante, No, además lo la pone causa. el procesado tal, entiendo,
Estando con varios amigos en el sitio conocido por la fuente del tío Marcos, al monaster, acometió sin motivo alguno con una navaja que fue intervenida a uno de ellos llamado Bernardo Gallego. Y esto es todo lo que tenemos. Y no sé por qué no hay más detalles, o sea, quiero decir, una sentencia judicial debería tener los motivos, ¿no? Pero obviamente aquí no se dice. Porque por eso también hay que poner en duda, o sea, en esta época estamos hablando de 1900, no lo veo ahora, 1906. Pues obviamente no estábamos aún en el problema álgido, ¿no? Entonces, yo creo que debía ser por algún tipo de disputa con alcohol mediante, pero esta es una suposición mía. ¿Hay algún otro documento que quieras No, que veamos? estos son los tres documentos que hemos... Vale. Esto creo que no lo dijimos en la presentación de Las Semillas del Silencio porque evidentemente no había sucedido, pero la primera novela de Soraya va a tener su adaptación audiovisual, va a ser una serie, ¿verdad? De televisión, todavía no sabemos qué canal la va a emitir o quién la va a producir, pero no sé yo si a Demasiado Ayer le ves las mismas posibilidades. Yo sí. Yo también, ojalá. Ojalá lo vean los productores. Pero sí, claro, a mí me encantaría. Imaginad que es el libro anterior, para los que no lo conozcan, ya va por una octava edición. Pues imagínate cuando cae la noticia de que alguien le ha visto potencial a esta historia. Es como... Aquí sí que ya hablo de justicia poética, porque que mi bisabuela muriera sin saber quién era, ni quién era su madre, ni por qué la había abandonado, y que todo el mundo vaya a conocer ahora su historia, pues yo creo que ya es la curvatura del círculo, ¿no? Ya es la cuadratura del círculo. Sí. Que es como efectivamente darle esa justicia con la que ella, sin la que ella tuvo que vivir. En el caso de Demasiado Ayer, yo espero que esta misma productora sepa ver la potencialidad de este libro, que también creo, como dijo el director y actor Carlos Iglesias, él lo veía muy cinematográfico, así que ojalá que sí. Bueno, pues a lo mejor tenemos a Carlos Iglesias entre el reparto, ¿te imaginas? ¿No? Yo le veo más para Demasiado Ayer a Carlos Iglesias que para Las Semillas del Silencio. Habrá que decirle, Carlos, ya sabes, elige personaje. Una pregunta, exactamente, una pregunta muy rápida para terminar, que no siempre hago cuando hago entrevistas, pero bueno, yo creo que aquí puede estar bien. ¿Tú sabes esa pregunta que nos ponen en las revistas para vendernos algo? ¿Te gustará si te gusta? ¿Demasiado Ayer te gustará si te gusta? Dejo puntos suspensivos. Pues un pajarito, claro, un pajarito llamado Benjamín Prado, que no es un pajarito, no es cualquier pajarito. Dijo que era similar a Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Alguien también me dijo que se parecía a Martínez de Pisón, que me consta que es el autor favorito de Irene. Hay también un pequeño homenaje a Almudena Grandes en este libro, entonces, bueno, a mí que me comparen con Almudena me parece una locura, pero bueno, yo creo que si el tema de no solo la memoria histórica, democrática, colectiva, la memoria familiar, intrafamiliar, yo creo que este libro no va a pasar desapercibido a aquellos que os interese este tema. Pues Carmen, yo creo que hemos terminado. Yo quiero dar las gracias tanto a los asistentes como a ti, por supuesto, que eres un poco nuestro enlace, a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes por su acogida, por atraer siempre a nuevos lectores. Hay que leer, señores, lo decimos siempre, leer es fundamental. Eres una gran anfitriona. No sé si nos dejas unos minutos para... Bueno, a lo mejor alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta. Este es el momento. Son las 7:25. Como decías que te tenías que ir, yo estoy ahí pendiente de meter ahora. Yo no se va todo el mundo. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna duda, o queréis compartir algo parecido a lo que Soraya cuenta en el libro. Quiero hacer una observación a todos los socios y a ti como presidenta. Secretaria. Que corresponda. Yo me he enterado de chivita de casualidad hace un mes y pico y he leído las novelas a través de un familiar de Soraya que me llevó por otro lado y de eso no tenía ni idea. Si no me llega, a través de esta persona no me hubiera enterado de nada, me hubiera perdido pues otra vez este repaso, esta explicación tan súper interesante. Entonces yo creo, y busqué una vez que lo sabía, porque no lo veía en ningún sitio, en la revista del pueblo, La Plaza y tal, y no aparecía. Sí, ha aparecido. No aparece, no sé, más. Perdona, ha aparecido en La Plaza. Viene la primera asociación de actividades de la asociación y viene esto
Sí, la que ha salido el día 16, la esta quincena. Y no viene esto, y el jueves de la memoria, del próximo jueves, que será en el Centro Municipal de Servicios. Viene. No siempre nos sacan todo, pero normalmente sí. De todas maneras, recogemos los correos a partir de ahora ya electrónicos. recibirás toda la información, ya he cogido los datos. De acuerdo, gracias. Nada, y la verdad es que a mí yo he leído las dos, y bueno, pues ya sabemos y tal, pero esta segunda me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y es que además es verdad que está hecha de retallitos que yo hubiera necesitado, porque ya la cabeza un pequeño esquema, es verdad, pero bueno, ahora me lo habéis recordado, lo he recordado muy bien, repasando todos los personajes y tal, y lo he vuelto a tener presente, pero toca todos los palos, toca muchos palos, y entonces hace un repaso no solo de lo que ocurrió, sino de todas las consecuencias que nos ha traído, y me ha gustado mucho, lo recomiendo. Sí, hay una cosa que yo creo que es importante decir, y es que son la primera y la segunda, son muy entretenidas, enganchan un montón, pero no tiene nada que ver la una con la otra. Evidentemente, en el tema cronológico puede haber punto de coincidencia, pero lo cierto es que parecen, bueno, es que no quiero decir que parezca que están escritas por dos personas distintas, pero tú te lees una y no tiene nada que ver con la otra. No tiene nada. Es verdad, es cierto. Pero sí la ha escrito la misma persona. Pero lo ha escrito la misma persona. Doy fe que fui lectora cero. Pero también os digo que había una intencionalidad de no repetir. Sí quería que el estilo se notara que era el mío, por supuesto. Sí. Pero a este libro le he ido tan bien y tienes tanta presión cuando un primer libro funciona tan bien que lo fácil sería repetir la fórmula, ¿no? Irme a algo muy parecido a lo que pasó con Las semillas y decir voy a la apuesta segura. Y sin embargo, me he ido a otra cosa que no tiene nada que ver con este libro, primero porque esto es finales del siglo XIX, esto es siglo XX, y es verdad que aunque en términos de... puede haber una pequeña superposición o aproximación de años, son dos historias completamente distintas. Pero a la vez enlazadas, porque el siglo XIX fue como fue, las consecuencias que trajo aquello, entre otras cosas todo el tema de las inclusas y todas estas cosas, pues... Eso fue el germen de los niños robados, claro. Y por eso yo quería hacer un repaso en esta novela. Hay una especie de guiño hacia Las semillas para que el lector vea que no se pierde, que eso es los polvos de estos lodos, ¿no? Que es lo que pasa por esta novela. ¿Qué consecuencias trae? Esta novela se articula en 3 actos que se llaman polvo, lodo y cieno. Y efectivamente es esta analogía de cuando no limpiamos la suciedad se acumula. Y esto es lo que refleja también esta novela, ¿no? No sé si alguno de los asistentes, además de ti, se ha leído la novela, la conocía, tenía referencia antes de la presentación. Bueno, genial. Mira, Bueno, mis tíos y mi madre callados, ¿eh? Bueno, pero sí. vamos. Y tu hermano también está callado. También, aquí callados. Pero bueno, ya sabes, eso queda en casa. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, alguna vivencia Yo tengo una familiar, duda. Sara. Es ¿sí? que no sé si he entendido bien o no. ¿A quien han incautado la navaja? ¿Esa a Bernardo? No, a Nicomedes. Ese parece que se le encontró a Bernardo, pero se le encontró. Sí, o sea, se supone que yo lo que entiendo es que la navaja intervenida a uno de ellos llamado, o sea, que la navaja lo mismo era del Bernardo este. Claro, es que es lo que yo digo. Pero sí. la usa Nicomedes, por eso Vale, digo que aquí vale, hay falta vale. información. Es que yo no lo Y a mí me da ubicaba. que fue un momento de gallitos, de Digo, uno si le se dice la no sé pone qué al otra otro, el otro persona, le ve la ¿por qué navaja, le se la pone quita con él? y para que para que me lleve la puñalada yo te la llevas Te tú. la llevas tú. Vale, Entonces, nada más. de todas maneras, esta información viene al final del libro, ¿eh? Los documentos están escaneados, Sí, hay bastante porque me parecía documentación. muy importante ofreceros, ¿no? la posibilidad de contrastar la información y ver exactamente sobre qué está construido el libro. Entonces, Esto pasa también en Las semillas del silencio, tiene un anexo al final muy muy interesante. Y además Soraya no nos lo ha contado evidentemente porque esta es la presentación, ya terminamos Carmen, del otro libro, pero hay una parte en la que ella tuvo una especie como de explosión emocional cuando encontraste por fin la identidad de tu bisabuela, ¿verdad? sí, eso fue y aquí muy bonito. hay prueba de ello. No, y aquí también hubo una enorme sorpresa, imagínate encontrarte esto de la Gaceta de Madrid, pero bueno, aquí había una verdad que ya conocíamos, que era el de su muerte, ¿no? En el caso de mi bisabuela no sabíamos que era una niña que había pasado por 3 familias distintas, no conocíamos nada de su trayectoria, entonces digamos que ahí fue otro tipo de emoción, ¿no? La esperanza de poder reconstruir. Aquí la esperanza no existía, o sea, Claro. el punto de partida era otro.
Qué bonito eso de rastrear en el pasado. ¿Verdad que sí? Sí, a pesar de que duela, porque obviamente, como te digo, a la herida a veces hay que mirarla de frente. Sería deshonesto reconstruir fielmente esta historia y de repente en esta, que no me gusta lo que me he encontrado, pues no. Nosotros lo llamamos Comisión de la Verdad por algo. Pues por esto este libro tenía que estar aquí. Claro, no, hay cosas que evidentemente del pasado no nos gustan, pero han pasado. Pero han pasado. Han pasado. Y entonces con eso, cuando decimos que no se cometan los mismos errores, va por ahí, ¿no? Es decir, exactamente. que eso, lo que no nos gusta, pues porque luego tiene muchas consecuencias, ¿no? Te iba a preguntar, me has comunicado alguna vez que te has hecho la prueba de ADN para la identificación de tu bisabuelo. Entonces, te quería preguntar, ¿tú eres hija? ¿Me puedes decir de tu bisabuelo a ti cómo vas? Es mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo. Y no vales. Me han dicho, cuando me lo han enviado desde la Universidad de Granada, me han dicho que marcar el parentesco y no me han comunicado nada nuevo. Pues ya te digo yo de antemano que no vales. Tiene que ser un varón. En el caso del varón es pues mira, ahí lo tengo sentado, ya me tocará intervenir. Sí, Romero. No, es que me ha chocado porque es verdad que es Romero, ¿no? Y claro, eres descendiente, pero tú eres hija. Entonces, en el caso de que el fusilado o la víctima sea varón, tiene que venir de varón. Con lo cual te lo tienes que hacer. Bueno, pues te toca. Ahí hay una pregunta. Hombre, porque es una pena si tienes la posibilidad de claro, no me han comunicado claro. de momento nada desde la Universidad de Carmen. Tengo que hablar con ellos porque la envié hace escaso mes y medio. A ver qué me comentan. O sea nosotros es que con esto de Colmenar Viejo nos hemos hecho unos expertos en ADN. Ahí hay una pregunta. A ver, que está aquí Marisol. A mí lo que me ha resultado muy curioso de tu explicación, el libro me resulta atractivo. Más alto. Madre mía, que siempre hablo alto. Que digo que a mí lo que me ha resultado, que me ha sorprendido, lo de la epigenética, porque yo cuando analizo, cuando pienso, digo, madre mía, la cantidad de cosas que tenemos entre la genética, los aprendizajes familiares, como si estuviéramos casi predestinados a ser de una determinada forma. Y tú me hablas hasta de lo de la epigenética, digo, madre de Dios, es lo que he pensado. Pero entonces... fíjate, te pongo además un ejemplo que lo vais a ver de manera más clara. Las jirafas, hace millones de años, las jirafas no tenían el cuello tan alto. Fue a raíz de ver que la única manera de llegar al alimento que sobrevivía estaba en las copas de los árboles, que fueron estirando el cuello. Y de a poco, y estamos hablando de millones de años de evolución, ese cuello se fue estirando hasta adaptarse al entorno para sobrevivir. Pues es exactamente lo mismo. Es algo que a través de diferentes generaciones, como digo, no es que tú por el hecho de que tu abuelo o tu bisabuelo haya vivido una guerra o una experiencia traumática, tú vayas a heredar directamente ese dolor. Yo no hablo de temas místicos, no. Hablamos de ciencia y la ciencia ha demostrado que efectivamente que haya una predisposición en la familia a desarrollar ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos, trastornos autoinmunes, de ese dolor heredado, eso lo ha demostrado el poder de la ciencia. Y es una puerta nueva que se ha abierto hace relativamente poco y que a mí lo único que me ha dado es la alegría de saber que todo lo que sustenta este libro viene avalado por algo que es irrefutable, que es un hecho científico, ¿no? Pero sí, y creo que es un tema interesantísimo, que como ya nos dijo la psicóloga que nos acompaña en octubre, es apasionante y que va a dar para muchísimos estudios, porque como decimos ya hay marcas químicas que demuestran esto, y os invito a leer sobre ello porque ya hay libros publicados sobre epigenética. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? No, simplemente decir que sabe contagiar muy bien la curiosidad y las ganas de investigar sobre tu propia familia, sobre tus orígenes,
sobre buscar documentación, sobre imaginar, crear, ¿no? Está todo Yo estoy preparado. deseando jubilarme para tener más tiempo para investigar. Uy, no. Fíjate. A mí me dijo un amigo, si tienes algo que hacer, hazlo antes de, De la jubilarte, jubilación. porque después Sí, no tienes luego tiempo no para da nada. tiempo. Hay gente que no llega a Una la vida, jubilación, una vida. así que todo lo que se puede hacer se puede... Una vida muy hay que atareada. hacerlo. Bueno, pues Bueno, yo pues creo nada, que- muchísimas Espera. gracias. Una Tenemos curiosidad. una pregunta. Una más. Que como viviendo tan lejos, en Suiza, te has podido documentar, porque claro, esto por internet no es tan fácil. Hay Pues que- viniendo. Pues Claro. viniendo. Quiero decir que es un devaneo importante y sobre todo con un coste económico también muy importante. Sí, mi No marido sé es un si santo. nos puedes dar una pincelada de cómo has ido haciendo todo ese proceso. Todo fue un poco hacia el revés. Yo siempre recomiendo que alguien que se quiera poner a investigar en genealogía empiece por el final y empiece por las partidas de defunción, que ya arrojan mucha información. Sobre todo las partidas antiguas. Las actuales, pues ya tenemos mucho digitalizado, pero en las de finales del siglo XIX, en esas partidas se reflejaban muchísimos datos. Yo empiezo rescatando la partida de defunción de mi bisabuela Jerónima, que fallece en 1947, y ahí pone que es hija de Águeda. Y yo, Águeda, digo, bueno, pues ya tengo aquí un nombre. Luego, los que hayáis leído, vayáis a leer esta novela, veréis que Águeda es un nombre que aparece, pero que nada tiene o poco que ver con su madre verdadera, Es ¿no? un genérico. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a buscar la palabra inclusa. Cuando descubro que mi bisabuela, gracias a mi madre que me dice, no, yo había oído que mi abuela era inclusera, y ahí aparece una tesis de la que fue para mí mi mentora, Carmen Maceras, que falleció hace 2 años, y que ella había hecho un estudio sobre las niñas abandonadas en la inclusa en un periodo muy amplio en el que entraba también la fecha en la que falleció mi bisabuela, y ese fue el primer dato. Yo no sabía cuándo había nacido, pero tenía la partida de defunción que me decía cuándo había fallecido y a la edad que había fallecido, que estaba mal también. Porque como no tenía la de nacimiento, pusieron que tenía 65 y falleció con 74. Y es a partir de ahí que yo veo que en ese libro, los pasos que sigue Carmen, me dan una esperanza de que en el Archivo Provincial de Madrid pueda estar su expediente. ¿Por qué? Porque aunque pensábamos que había nacido en Serranillos, que era de donde pululaba en la familia que venía, otro tío de la familia, un hermano de mi tía Pilar, mi tío Marcelino, me dijo, no, mi padre, que era uno de los hijos de Jerónima, siempre me dijo que la abuela había nacido en Madrid. Entonces, claro, muy amablemente se ofreció a ayudarme en lo que hiciera falta. Ten cuidado cuando vayas, si te autorizas como familiar, como periodista, porque jugaban con 2 tipos de registro, un oficial, otro registro que era ficticio para preservar la identidad de las mujeres que iban a parir allí clandestinamente. Y entonces empecé de esta manera, vi una puerta abierta a través de esta tesis, me saqué un billete de avión y le dije a mi marido, y te vienes porque 4 ojos ven más que 2, que aquí eran pues archivos del siglo XIX originales, sin orden, y te traían cajas y a mirar cajas más o menos en el año que tú podías ubicar su nacimiento, ¿no? Así que así empecé. Y luego al terminar la novela me gustó tanto que me hice un curso de genealogía y me di cuenta que había aprendido muchas cosas por mí misma de lo que me habían... Así que es un poco la pasión, que el tema te enganche lo suficiente para que tú tengas ganas de empezar a buscar, y hay muchas cosas digitalizadas, aunque es verdad que todavía hay que ir a archivo. A mí el tema del archivo me apasiona. Tener que rebuscar entre papeles me parece apasionante, porque es ahí donde te tienes que fijar en el detalle, porque en estos expedientes había más Jerónimas, no era un nombre muy común, pero había más Jerónimas, y por eso también en Demasiado Ayer es este reto, ¿no?, al lector, de decir, fíjate en las pistas, porque hay un par de pistas que te van a conectar con el siguiente capítulo, ¿no? Y de repente es cuando vas a entender todo el concepto que se plantea en el libro. Pues duda resuelta. No sé si hay alguna otra. Sí, yo. ¿Has dicho antes abuela o abuela? Águeda. 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 ¿No? Era eso lo que Sí. estabas preguntando, Sí, ¿verdad? sí, Te he sí. respondido yo. Sí, Águeda, de todas maneras, a posteriori me enteré que Santa Águeda era la protectora de las mujeres. Por eso a muchas niñas incluseras era como cuando más recientemente había niños sin padre y madre, se le ponía hijo de José, hijo de María,
pues por entonces Santa Águeda era la protectora de las mujeres y por eso aparece este nombre en la partida de defunción. Como los apellidos de la Iglesia, de la Cruz, ¿verdad? Expósito, sin cruceros, la mayoría de Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, los que quieran adquirir el libro lo pueden adquirir y ellas os lo dedican. Caliento ¿no? las ella lo dedica a ella, que es la Esto se